Hola, muy buenos días para todos. David, Juan Fernando, Hola, los asistentes, ¿cómo están? Hola, buenos días, ¿cómo están? muy bien, gracias. Los asistentes tienen un chat donde nos pueden escribir, hablar sobre las dudas al final de esta capacitación. Iniciaremos un tema desde lo jurídico, desde la contratación de los fondos de servicios educativos. Tenemos a David Salterreaga Díaz, abogado de Inspección y Vigilancia. Tenemos a Juan Fernando Muñoz, abogados de la unidad jurídica, y mi persona, Lady Laura Vanegas, también abogada de la unidad jurídica. La idea es socializar generalidades en el tema de la contratación, enfocarnos en algunos temas muy puntuales que tenemos desconocimiento dentro del proceso contractual o necesitamos reforzar procedimientos. A eso nos dedicaremos hoy. Como les decía, al final vamos a recibir todas las preguntas que ustedes tengan sobre el procedimiento, nos las pueden hacer por escrito, dejarlas en el chat, que las vamos a solucionar con el mayor gusto. La idea es no extendernos, vamos a estar acá, tenemos el espacio más o menos hasta las 11 de la mañana, si no estoy mal, ¿cierto, David? Correcto, sí, hasta las 11 de la mañana. Y vamos a iniciar con generalidades. Yo creo que le doy la palabra entonces a David para que iniciemos este procedimiento, esta capacitación, esta socialización. Perfecto, Lady. ¿Me confirman si están viendo las diapositivas en este momento? Sí, Si la presentación está... en este momento están bien. Sí, David, muchas gracias. Listo, perfecto. Ok. Bueno, nuevamente, muy buenos días para todos. Un saludo a los rectores de las instituciones educativas y directores rurales de los centros educativos que nos estén acompañando en el día de hoy. Para todos aquellos pues también quienes se les hace y se les hizo extensiva esta invitación, ¿cierto? Y que nos acompañan el día de hoy también en este espacio de socialización que, como lo decía la compañera Lady, se trata de las generalidades de la contratación en los fondos de servicios educativos, ¿cierto? Entonces quisimos para esta capacitación tener en cuenta como esos temas más álgidos en donde hemos encontrado de pronto la mayor cantidad de hallazgos en nuestra labor de inspección en temas contractuales, además de los temas en donde más inquietudes se han presentado, ¿cierto? Por ello, pues, esta capacitación estará dirigida por nosotros tres en cuanto a esos puntos pues, como más importantes. Yo les voy a hablar un poco como de las generalidades y la etapa precontractual de los procesos que nosotros normalmente adelantamos con cargo a los fondos de servicios educativos, ¿cierto? Entonces, pues, comenzamos. La base pues, de toda nuestra razón de ser, la base de toda nuestra razón de ser, desde donde partimos, en general, es el contrato estatal, ¿cierto? Pero pues no me voy a detener ni a profundizar en ello porque es un tema que ya tenemos más que claro. Solo hacer mención que para este caso de nuestros procesos contractuales, los contratos que hacen los establecimientos educativos, como sabemos, lo hacemos partiendo de la ley 715, que la vemos aquí en pantalla. Entonces, toda esta contratación con cargo a los fondos de servicios educativos, cuando se realiza por cuantías inferiores a los 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes, sabemos que no está sometida al estatuto de contratación, sino a la reglamentación del consejo directivo del establecimiento educativo, ¿cierto? Siempre que se cumpla con los principios de igualdad, de modalidad, de imparcialidad y publicidad en general, ¿cierto? Por lo tanto, pues en nuestro caso, la base de la contratación estatal de la que hablamos es el reglamento, nuestro reglamento de contratación que cada establecimiento educativo debe tener. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? Y esa misma característica que tiene nuestro contrato estatal de ser reglado mediante el proceso establecido por el Consejo Directivo, ¿cierto? Y nos garantiza también una selección objetiva dentro del proceso, es decir, que yo pueda contratar a alguien que sea capaz de ejecutar la obligación y que me dé una oferta que resulte favorable a los intereses que nosotros tenemos contractuales. Esa capacidad
la podemos tomar como las condiciones de experiencia que puede tener el oferente y la favorabilidad que pueda haber en cuanto a la calidad y el precio de lo que necesitamos, ¿cierto? Y pues tenemos que tener mucho cuidado porque es muy importante tenerlo presente, porque son elementos que son muy importantes tenerlos dentro de nuestro reglamento de contratación, y es además un ítem al que se le da una relevancia suficiente en el instrumento de inspección, vigilancia y control que hacemos anualmente en los establecimientos educativos, ¿cierto? Entonces este reglamento del que venimos hablando nos debe marcar unas etapas específicas dentro de lo que yo planeo que voy a contratar, y cómo lo voy a contratar, cómo garantizo esa selección objetiva, la aplicación del procedimiento de selección previamente definido, con unas etapas que son perentorias y unas reglas claras de participación. Y es aquí, pronto en esa etapa contractual contractual donde me voy a detener un poco más, es decir, como es la planeación la que nos convoca y la que nos importa en este momento, que sabemos que es fundamental porque es la base de todos nuestros procesos y es el cimiento en donde se garantiza el éxito de nuestros contratos. Por eso la planeación como principio de la función pública pues, es tan importante, además porque nos garantiza el principio también de economía. Si tenemos una buena planeación, también podemos tener una selección de la economía y proceso de economía también dentro y un uso del principio de economía dentro de los procesos. Entonces, en nuestro caso, en el principio de la planeación, es fundamental hablar del plan anual de adquisiciones, ¿cierto? Como paso siguiente, como el derrotero y el mapa de la navegación de los establecimientos educativos. Ese plan anual está construido, como sabemos, con unos códigos específicos que nos dan las Naciones Unidas. Y tampoco pues me voy a detener en detalle en ese plan anual porque pues también es ya manejado y conocido por todos, pero es de pronto menester darle esa mención en esta etapa de planeación porque finalmente es lo que nos muestra lo que vamos a contratar para la etapa fiscal que tenemos, ¿cierto? Y también hay que mencionar que ese plan anual, es importante mencionarlo, que ese plan anual de adquisiciones es un documento de naturaleza informativa, y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser pues también canceladas o revisadas o modificadas, ¿sí? Esta información pues nos representa como tal un compromiso o una obligación alguna por parte de ustedes como instituciones, como establecimientos educativos, ni la compromete a adquirir esos bienes, obras o servicios que estén señalados. El principal objetivo de ese plan anual de adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado pues, cuente como con la información suficiente para realizar compras coordinadas, por ejemplo. Entonces es como básicamente erradicar que ese plan anual de adquisiciones nos permite tener una claridad de la pluralidad y de la número de oferentes que podamos tener, ¿cierto? Luego de que tenemos ese plan anual de adquisiciones como etapa de planeación, vamos a otra fase específica que es donde nos detenemos también un poco más y son los estudios previos. Estos estudios previos son como la ley 80 indica, todos los trámites que deben hacerse previamente cuando voy a realizar un proceso de selección de contratistas, ¿cierto? Y aquí determinamos cuáles son las condiciones de la contratación, es decir, cuál va a ser el objeto como tal, cuáles van a ser esas obligaciones del contratista, el valor, el plazo y en general todas las condiciones específicas del contrato que requerimos celebrar. Por ejemplo, el decreto 82 de 2015 nos trae un checklist, una lista de chequeo para las entidades estatales sometidas al régimen de contratación de la ley 80. En nuestro caso, como somos régimen especial, esta lista de chequeo va a ser requisitos mínimos que yo haya previsto previamente dentro de mi manual de contratación. Esos requisitos que ya conocemos nos deben garantizar, por un lado, como que voy a contratar, cómo lo voy a contratar, el procedimiento de selección, qué capacidad debe tener quien ofrezca bien o obra o servicio,
qué criterios van a determinar esa oferta más favorable en materia de calidad y precio, o también como que deben establecer las condiciones del contrato, es decir, como el valor del plazo y deben estudiar a profundidad el sector en el que voy a desarrollar la contratación, ¿cierto? Entonces, como los estudios previos nos deben establecer las condiciones del contrato, deben estudiar muy a profundidad el sector en el que vamos a desarrollar la contratación. Por eso hablamos de otra fase, de otra etapa de planeación, que es el estudio del sector, o como nosotros lo conocemos y llamamos el estudio de mercado. Y este es un punto también a tocar con mayor profundidad, también, porque pues, más que los otros puntos del checklist que deben contener nuestro reglamento de contratación, ese estudio de mercado, lo primero que debe abordar, lo primero que se debe abordar es como qué necesito, qué es lo que yo necesito, para qué lo necesito, cómo lo necesito, ¿cierto? Y tal vez también qué alternativas hay en el mercado para satisfacer esa necesidad. Y en las alternativas, yo estudie cuál de ellas va a ser más conveniente para nosotros en términos de calidad y de precio, ¿cierto? De manera pues que lo primero que realizamos en este estudio es como una identificación clara de la conveniencia y oportunidad. Por qué voy a contratar, para qué voy a contratar, qué es lo que yo necesito. Y eso implica entonces que revisemos nuestro plan anual de adquisiciones nuevamente y nos devolvemos a ese plan. Y mirar lógicamente si tenemos recursos o no, pues como para satisfacer esa necesidad, ¿cierto? Es importante mirar como en el mercado qué alternativas, les decía, existen para satisfacer esa necesidad. Es importante abordar el hecho de que en el mercado hoy en día hay una cantidad de alternativas para satisfacer esas necesidades que nosotros tenemos. Por eso pues, yo tengo que analizar cuál es la que más me va a convenir con todas las limitaciones presupuestales que podamos tener. Por ejemplo, si yo tengo una necesidad de adquirir una impresora, yo puedo mirar qué alternativas me ofrece el mercado, incluso con una forma de contratarla, porque puede ser adquiriéndola como un bien o como un servicio. Si por ejemplo la alquilamos, no sé, o en comodato la podemos adquirir en comodato, sería como una alternativa con la que, por ejemplo, yo me ahorraría en mantenimiento. Entonces, mirar como esas alternativas que me ofrece el mercado para yo satisfacer esa necesidad que tengo. Y son opciones, y para eso pues, es precisamente que yo realizo ese estudio de mercado y es donde se nota su importancia para conocer esas alternativas con la limitación de los recursos que muchas veces se nos hacen escasos por diversidad de motivos, ¿cierto? Cuando tenemos definido entonces esa conveniencia y oportunidad en cuanto a qué es lo que necesitamos, revisamos pues, las especificaciones técnicas y características de ese bien o servicio que yo necesito. Y con esas características pues, definidas, determinamos como qué equipo personal pues, vamos a necesitar y las garantías que yo necesito, además de la experiencia que va a tener esa persona que contrate conmigo para garantizar la idoneidad y su capacidad, obviamente. Y dentro de la experiencia es muy importante resaltar con quién realizamos ese estudio de mercado y cómo determinamos su experiencia. De pronto, la herramienta básicamente con la que nosotros contamos para mirar esa experiencia es la información de Cámara de Comercio y el registro mercantil, ¿cierto? Donde nos dice si la matrícula está activa o si las actividades económicas relacionadas al registro son acordes con la necesidad del objeto, ¿cierto? El bien o servicio que necesitamos. Hay una particularidad con las SAS por su constitución, pues ellos se les permite tener un objeto social ilimitado, pero es muy importante que en su denominación nos aparezca, nosotros lo identifiquemos, que ellos se puedan dedicar a cualquier actividad económica lícita, porque pues, si bien las ADS son amplias en su actividad, también pueden ser limitadas en sus actividades. Entonces es como mirar que sí puedan dedicarse a cualquier actividad, porque muchas veces nos encontramos con cosas que tienen un objeto social muy amplio, con muchas actividades. Y entonces es como mirar eso, ¿cierto? No para rechazar esa cotización o no hacerla con ellos, pero sí dejarla clara que se va a hacer porque tienen la posibilidad dentro de su objeto social de dedicarse a cualquier actividad lícita, cualquier actividad económica lícita, ¿cierto? Ya si es con cualquier otro tipo de sociedad, de empresa, pues siempre es muy riguroso, siempre sí se debe ver muy riguroso pues como en el objeto social que sí corresponda con esta necesidad contractual, si no es una SAT, sino cualquier otra
otro tipo de sociedad, otro tipo de empresa, ¿cierto? Es muy importante pues esta verificación para que pues, tengamos una plena seguridad de que la cotización que nos quedará con un valor real, teniendo en cuenta esa experiencia que tenga la empresa en el mercado, ¿cierto? Para verificar de alguna manera la capacidad de diferente, o el quién vende, ¿cierto? La opción válida para investigarlo y más precisa que nosotros podemos es verificar en el SECOP esta empresa con la que vamos a cotizar si de pronto ha vendido con otras entidades públicas o si ha hecho otros procesos con otras entidades públicas. Eso lo podemos revisar a través de este portal del SECOP. Entonces miramos todos esos puntos en la conveniencia y oportunidad, teniendo en cuenta el detalle de lo que necesitamos. Todos esos 3 puntos con el fin pues, de yo poder determinar los requisitos habilitantes para que yo pueda garantizar en el proceso, para yo poder garantizar en el proceso una debida selección objetiva. Y hago un pequeño de pronto paréntesis para hablar de la selección objetiva, que comprende tanto a los criterios evaluativos como a los requisitos habilitantes, porque es muy importante tenerlo en cuenta, y es un punto en el que también nos fijamos mucho en la evaluación del instrumento. Por un lado, pues están los criterios de evaluación, que es muy importante siempre que guarden una coherencia con lo que ya hemos establecido en nuestro reglamento con respecto a los porcentajes que vamos a tener en cuenta para evaluar. Si, por ejemplo, el criterio es el menor precio, que siga siendo siempre el menor precio en los procesos, y que si el criterio es, por ejemplo, el 50%, no sé, el valor de la propuesta y otro 50% la calidad de los productos, esos sean los mismos criterios de evaluar en los procesos, o sea, que haya una coherencia entre mi reglamento de contratación y la forma como yo esté contratando, porque muchas veces utilizamos reglamentos de contratación que no están vigentes y cambiamos las formas de seleccionar con los criterios objetivos. Entonces, que siempre haya esa coherencia con mi manual y los procesos que yo realice. Y en cuanto a los requisitos habilitantes, tenerlos muy presentes porque pues, muchas veces los copiamos y los pegamos en los procesos. Y hay algunos que por su naturaleza requieren de otros requisitos adicionales, como pues es el contrato de obra, que requiere certificación en alturas, y muchas veces encuentra uno que los procesos no los toman como criterio habilitante a evaluar, pero pues sí lo anexan. Y lo ideal es que esté como criterio siempre y con un anexo tanto en el proceso o en el contrato también, por ejemplo, de transporte, que tiene requisitos habilitantes adicionales que son muy importantes tenerlos presentes. Volviendo al estudio de mercado, hay 2 mecanismos básicos que podemos utilizar para determinar el valor del contrato y todo el proceso. Y son mecanismos de análisis de precios que utilizan que utilizan normalmente los establecimientos educativos, que es en base a las 3 cotizaciones. Pero pues hay otra forma también que podemos utilizar y es haciendo un análisis de los históricos, y se hace muy difícil llegar a un precio promedio, tal vez por las altas variaciones, no sé, por ejemplo, en el caso de la mano de obra para los mantenimientos. Esto es en el caso de las cotizaciones, encontramos cotizaciones con un valor y otras con otro valor que se sube mucho, entonces se nos hace muy difícil sacar esos promedios. Entonces aquí entran luego los históricos, que es otra forma como podemos realizar ese estudio de mercado, que es mirar otros valores que en el pasado hayamos contratado, o sea, como hemos contratado, por ejemplo, este proceso de obra en otras vigencias, por ejemplo, el año pasado, y lo traemos actualizado a mi necesidad actual, con un precio pues indexado, obviamente, a través de la variación del índice de precios al consumidor. Entonces tenemos esas 2 formas, mirar los precios históricos y la solicitud de cotizaciones, que es como siempre lo hacemos. Pero como vemos, entonces las cotizaciones muchas veces nos pueden presentar problemáticas por la gran variación en los precios y la imposibilidad de pronto de sacar un promedio entre esas 3. Entonces también puedo ir a mirar ese histórico de precios y traerlos indexados al presente. Es otra forma de también realizar, para que muchas veces no nos enredemos con las cotizaciones. En cuanto al tema de la realización de las cotizaciones, pues como es la forma como más normalmente lo realizamos, es muy importante pues, para nuestra era digital hacer uso de las herramientas que nos traen las plataformas electrónicas. En este caso, pues, la plataforma del SECOP, porque esto no solo nos sirve para generar la publicidad y que nos hagan veeduría
A través de esta plataforma también se pueden hacer estudios de mercado y solicitud de cotizaciones, para que también lo tengamos presente. La plataforma nos permite solicitar información a los proveedores a través de un directorio en línea que hay en la página, con los datos de todos esos proveedores registrados en la plataforma, fijando como estas fechas límites para que nos envíen información, y podemos recibir información a nuestra cuenta propia del SECOP. Entonces, donde se puede enviar solicitudes de información a todos los proveedores, porque también podemos solicitar información a los proveedores registrados, son los que están registrados en el SECOP, con los códigos que habíamos hablado ahora de las Naciones Unidas que tienen cada bien un servicio. Y también podemos hacer invitaciones a los proveedores no registrados a crear una cuenta en la plataforma y así poderle enviar información, ¿cierto? La invitación es que hagamos de pronto un poco más uso de esta herramienta, que así como nos permite realizar estudios de mercado, podemos incentivar a que los oferentes la usen más a menudo para que realicemos también todo este proceso contractual de algún bien o servicio por este medio, que nos puede también presentar como una forma más transparente de realizar los procesos, ¿cierto? Hay un punto que es muy relevante al momento de solicitar las cotizaciones, como pues le veníamos viendo, es el detalle o descripción del bien o servicio, y es muy importante incluir las dimensiones, los gramajes y materiales, colores, etcétera, ¿cierto? O para un servicio pues, que puede implicar el alcance específico, las herramientas o tecnologías utilizadas, y cualquier pues, otro detalle que del detalle relevante, ¿cierto? Lo importante es que el mercado al cual recurramos para cotizar nos comprenda y nos dé unos precios precisos sobre el objeto que necesitamos contratar. Cuando vamos a cotizar, por ejemplo, el tema de mantenimiento, que es uno de los temas más álgidos, la justificación de la necesidad y la oportunidad, para establecer los parámetros de los precios de cotización se pueden tener en cuenta algunos aspectos que, si bien pues no están incluidos dentro de la ley 80 como tal, que rige estos contratos, y son parámetros establecidos para los procesos contractuales específicos, y es a través de precio global y precio unitario. Los globales es en el contrato precio global se incluyen todos los costos directos e indirectos en que incurre o va a incurrir el contratista en la ejecución de la obra, como tal, hablando del tema de la contratación de mantenimiento. Y hubo precios unitarios, que las partes pues, como establecen el costo por cada unidad de cada uno de los conceptos que integran la obra que va a ejecutar, o los ítems de la obra, ¿sí? Cualquiera sea pues, como las dos modalidades usadas, es importante dejar claro que la mano de obra como ítem siempre debe estar incluida tanto en el precio global como en los precios unitarios, que sea un ítem aparte, que no sea un ítem aparte, que indique pronto sobre costos en los procesos de contratación o de cotización, ¿cierto? O en el mismo momento de formular el valor de la justificación de la necesidad y la oportunidad. Dentro de las generalidades de la etapa precontractual, que hace parte de la planeación, el estudio de mercado, está enmarcada en esa etapa primaria de todo lo que realizamos. Y quisiera regresar un poco con esa justificación de la necesidad y oportunidad en los estudios previos, para recordar ese paso a paso y esos ítems con los que debemos contar para que el proceso surta por completo toda la etapa. Son básicamente estos 10 pasos. Primero, pues, la descripción de la necesidad, que debe contener los objetivos, el alcance que puede tener y la relación estratégica de ese objeto contractual siempre con la planeación institucional, ¿cierto? Es muy importante que esa relación. El objeto, ¿cierto? Aquí, como lo veíamos, describimos de manera detallada todo con todas las especificaciones técnicas, ya sea un bien o un servicio, y todas las condiciones técnicas, itinerarios o cronogramas, pues, y el lugar también de ejecución del contrato que va a hacer nuestra institución educativa. Las actividades específicas. Aquí pues, recopilamos las obligaciones de la persona con la que contrataríamos. La modalidad de selección también es muy importante tenerla presente, que vayamos a utilizar,
vayamos a utilizar y la justificación de esa misma modalidad de selección. El valor estimado del contrato y previa pues, disponibilidad presupuestal como producto de nuestro estudio de mercado, ya sea con la realización de las 3 cotizaciones o como lo vemos ahora con la otra opción también de mirar el histórico de los precios. El plazo y la vigencia del contrato, hacer ese análisis de riesgo y las formas de mitigarlo. El principio de planificación junto con el principio de transparencia se desarrollan en la reforma que introdujo la ley 1150 de 2007, el tema de la previsión, definición y asignación de riesgos del contrato, el cual en términos generales busca que las partes conozcan y tengan una plena claridad sobre sus obligaciones y cargas desde el momento en que se celebra el contrato. Si se define desde un comienzo en qué consiste ese riesgo, hasta dónde se estima previsible y quién lo debe soportar, se evitarán pues, interpretaciones de pronto subjetivas de las partes y dentro del contrato general. Tener presente de las garantías de ejecución que está pues, en cabeza del rector, sabemos como director, como ordenador del gasto. Y pues finalmente tenemos también la necesidad, la oportunidad para la contratación, donde se hace pues como ese análisis resumido, porque es conveniente y oportuno pues, de presentar los anteriores contenidos. Hay una finalidad trascendental también en la demarcación precisa de toda esta etapa contractual, la posibilidad de, como lo vemos ahorita, entre las centralidades de la etapa precontractual, la posibilidad de la identificación de los riesgos de cada proceso. Si yo hago un estudio de mercado adecuado, si yo realizo unos debidos estudios previos dentro de la etapa precontractual, voy a poder darle una identidad a esos riesgos que nos permean hasta la ejecución de los procesos. Es muy importante que el riesgo no lo tengamos como un documento simplemente adicional en el trámite precontractual, sino que sea en realidad una herramienta que nos guíe, que nos sirva para nuestra gestión contractual en general en todas las etapas del proceso. El decreto 734 de 2012 nos establece que es por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y el mismo decreto 1082 nos establece que debemos realizar, identificar y pasar esos riesgos previsibles de la contratación. También sabemos que existen riesgos que son tanto previsibles como imprevisibles en los procesos. Esos previsibles es porque pues, nosotros los tenemos dentro de nuestro conocimiento, experiencia y los podemos identificar que suceden, y los imprevisibles que son aquellos que están pues, ligados directamente a fenómenos de la naturaleza y también pues, muchas veces los fenómenos políticos también se pueden convertir en hechos imprevisibles. Y más importante que la identificación de los riesgos que ya se han venido pues, trabajando dentro de los procesos que ustedes como instituciones educativas saben. Lo realmente importante y que nos enmarca ese decreto 1082 es la forma como prevenirlos, porque pues de nada nos sirve identificarlos si no vamos a tener como establecida la forma para mitigarlos también. Y una de las formas es el establecimiento de las pólizas de seguros, por ejemplo. Pero es muy importante entonces, que tengamos como actualizados la identidad, y aquí es donde voy como a de los riesgos, pues a través de la propia experiencia que siempre pues, va a ser muy retroalimentativa. Entonces revisemos siempre esas últimas contrataciones que hemos hecho, las ejecuciones. Por ejemplo, en los contratos de obra si se han presentado demoras, que es un riesgo muy común. Eso nos da experiencia para realizar de pronto los estudios previos distintos en los que, dependiendo de las razones de las demoras que haya tenido, por ejemplo, ese contrato, pues entonces yo voy a realizar un cronograma más ajustado, voy a cotizar con unas especificaciones de calidad o experiencia diferentes. La idea es como dinamizar los riesgos y que a través de la experiencia misma podamos mejorar las ejecuciones. Y ojo que pues, es muy importante también que los riesgos sean de conocimiento de los oferentes siempre que en el proceso, para que siempre haya identidad a quien de pronto le corresponde asumir esta carga dentro del riesgo como tal. Y no olvidar también pues, que en general uno de los mayores riesgos del proceso es no llevar a cabo una debida etapa de planeación, un debido estudio de mercado y unos debidos estudios previos acordes coherentes con nuestro propio manual de contratación,
por los riesgos de expresión que las entidades que nos visitan y nos dan vigilancia puedan tener, ¿cierto? Los dejo entonces a continuación con mi compañero Juan Fernando, que nos va a hablar también de un tema muy importante, obviamente, que es la publicidad, ¿cierto? Bueno, muchas gracias, David. Espero que me estén escuchando muy bien. Entonces, continuando con el principio, otro principio de contratación adicional al principio de planeación del que pues hubo una muy buena disertación de parte de nuestro compañero David. Tenemos que el principio de publicidad es uno de los principios por antonomasia, diría yo, el más importante junto con el de planeación respecto de la contratación en las instituciones educativas. Entonces tenemos que, bueno, voy a hablar rápidamente sobre la normatividad que soporta el principio de publicidad, que son pues el artículo 209 de la Constitución Nacional, que directamente habla allí de los principios de la función pública. Y ya en la contratación general, el artículo 80, artículo 23 y siguientes, ya nos habla de una forma muy amplia de los principios. El artículo 24 pues ya nos está hablando del principio de transparencia y dentro de él el de publicidad. Bueno, continuando con la normatividad, la ley 1150, el artículo 13 ya nos habla de la obligación de publicar en un medio de alta circulación y en los portales electrónicos, y el artículo 19 de la ley 1150. La ley 715, el artículo 13, pues es el que soporta la contratación en las instituciones educativas, junto con el decreto reglamentario. Y la ley 1712, que ya nos está hablando de qué es lo que debe publicarse en los portales y en las páginas electrónicas de los entes del Estado. Aquí hay que mencionar también la ley 1474. En su artículo 74 señala que las entidades del Estado, nosotros no hemos llegado, no lo hemos bajado hasta ahí, hasta las instituciones educativas, pero señala que las entidades del Estado tendrán un plan de acción, y ese plan de acción pues debe publicarse en la página web al 31 de enero de cada año, en el cual se especifiquen los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal, los proyectos de inversión junto con los indicadores de gestión. O sea, ya la normatividad nos está guiando, nos está indicando qué debe publicarse y en dónde. Bueno, ya continuando, entonces, como les digo, entonces voy a hacer pues un seguimiento muy rápido sobre la normatividad para que por favor entonces David me colabores con ella. Ya ahí hablé del artículo 209 de la Constitución Nacional y la ley 80, artículo 23, la ley 1150. Bueno, el artículo 23 ahora habla de los principios de forma general, el 24 de la transparencia. Y bueno, el artículo 24, ya como lo dije, el principio de transparencia, y el artículo 3 entonces ya habla en forma particular de los principios en las instituciones educativas. Aquí hay que señalar también que los principios
son los contemplados igualmente en los reglamentos de contratación, para que tengamos en cuenta que estos principios no están ahí por estar, sino porque tienen un objetivo y el objetivo es cumplirlos. Aquí cabe señalar que en los procesos disciplinarios y penales que he revisado, generalmente las sanciones o investigaciones, digámoslo así en forma general, se dan por la vulneración de los principios. Y de ahí ya más adelante entonces ya ubican la norma en la cual están vulnerando, pero inicialmente los principios, entonces para tenerlo muy en cuenta. Entonces, continuando con el soporte normativo, tenemos que la ley 1712 del 2014, que es la ley de transparencia, ya nos está hablando de que este principio de publicidad ya debe ser al máximo. Entonces ya nos habla del principio de máxima publicidad. Entonces dice que el principio de máxima publicidad establece que toda información en posesión y bajo control o custodia de un sujeto obligado, o sea, el sujeto obligado es el que maneja recursos públicos, no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal. Y adicionalmente, la Corte Constitucional, al revisar este principio, nos dice en la sentencia C274 de 2003 que hay que tener también en cuenta el principio de planeación. Y el principio de planeación aquí es respecto de la forma en que debe publicarse. Entonces dice que las entidades públicas deberán efectuar las provisiones de recursos financieros, físicos y de capacitación del talento humano para avanzar en la implementación de los mecanismos previstos en la ley para asegurar la máxima publicidad de la información y de las actuaciones de las autoridades. Entonces ya nos está dando una alerta que, por favor, le prestemos mucha atención a este principio. Este principio, adicionalmente, pues hay que tener en cuenta que, como pues ya lo había comentado ahorita, que es de los principios más importantes de los que se fijan los organismos de control para de ahí iniciar un proceso, sea disciplinario o penal. Bueno, sigamos de ahí. Bueno, ya la publicidad, pues ya prácticamente se realiza en forma electrónica. Antes se realizaba en forma pues material, física. Pues antes de estas normas se publicaba inclusive en el diario oficial la contratación, y no toda la contratación, sino una que superara una cuantía. Adicionalmente, pues se fijaba la contratación en un sitio de alta circulación dentro de la entidad, en una cartelera que fuera de alta circulación. Bueno, ya con la contratación pública electrónica, pues ya nos dice la norma que debe fijarse igualmente en la página web. Bueno, la contratación, continuando con la contratación pública electrónica, entonces tenemos que el soporte normativo se encuentra en el artículo 3 del parágrafo de la ley 1150 y en el artículo 19, es lo que tengo para decirlo. En el artículo 19 entonces ya nos habla del SECOP. Y ya más adelante entonces con el decreto 019
Decreto Ley 019 del 2012. Ya nos dice que la contratación ya no se hará en el diario oficial, para que lo continuemos, David, en la próxima diapositiva. Bueno, esta nos habla igualmente de los principios en los cuales la ley 1150 se está sustentando. Continuando entonces con otra diapositiva, David. Bueno, esta. Dice, al revisar la constitucionalidad del artículo 223 del Decreto Ley 019 del 2012, y es la sentencia C711 del 2012. Aquí hay varios datos de importancia. Entonces, sustituye los medios físicos por electrónicos. Ya le había comentado que anteriormente se publicaba en el diario oficial, ya no. Nos fijan unas condiciones que se deben cumplir. Entre ellas, entonces, tenemos 3 condiciones. La primera, la imparcialidad y transparencia en el manejo y publicación de la información. La segunda, la oportuna y suficiente posibilidad de participar de los interesados en el proceso. Y el tercero, el conocimiento oportuno de la información. O sea, ya nos está indicando que este principio, cuál es la importancia de este principio de publicidad. Bueno, en la próxima diapositiva, entonces ya tenemos que ya hay un ente rector de la contratación en todos los niveles, que es la Agencia Nacional de Contratación Pública. Y ella entonces nos está fijando unas indicaciones a través de la circular externa única. Esta Agencia Nacional de Contratación está amparada por un decreto ley. Es el decreto ley que está en la próxima diapositiva 4110 del 2011. Entonces hay un soporte legal que todas las entidades del Estado, y entre ellas las instituciones educativas, tenemos que seguir. Bueno, dentro de este circular, entonces en el numeral 1.1 dice que las entidades que contratan con cargo a recursos públicos están obligadas a publicar oportunamente su actividad contractual en el SECOP, sin que sea relevante para la exigencia de esta obligación su régimen jurídico, y lo dice, naturaleza si es pública o privada, o la pertenencia de una rama del poder público, cualquiera, si es legislativo, ejecutivo, judicial. Bueno, y en la circular entonces se anexa las indicaciones que nos trae el artículo 53 de la ley 2195 del 2002, que ya nos habla igualmente de la transparencia en la contratación, y entre ella el deber ya de publicar en el SECOP 2. Bueno, en la ley 1712, que es la ley de transparencia, como les había dicho, tiene 3 artículos muy importantes en cuanto a la contratación, que es el artículo 9, el artículo 10 y el artículo 11. Dice el artículo 10 que en el caso de la información de contratos, ya indica en el numeral 9 literal, tratándose de contrataciones sometidas al régimen de contratación estatal, y ya vimos que las que están sometidas al régimen de contratación estatal son todas las contrataciones, independientemente de quién lo haga, pero que manejen recursos públicos. Entonces dice, cada entidad publicará en el medio electrónico institucional, y no es cualquier medio electrónico, sino el institucional, la página web oficial de la institución educativa, sus contrataciones en curso y un vínculo al sistema electrónico para la contratación pública o el que haga sus veces, a través del cual podrá acceder directamente a la información correspondiente al respectivo proceso contractual. Ya. La próxima, David.
Bueno, y el artículo 11, entonces ya nos va indicando cuál es la información mínima obligatoria a publicar. Lo mínimo, es lo mínimo. Dice sus procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisición y compras, así como todos los datos de adjudicación y ejecución de los contratos, bueno, incluidos concursos y licitaciones. Bueno, sobre esto ya ha habido mucho avance jurisprudencial. Ya la Corte Constitucional en sentencia 341 del 2014 respecto del principio de publicidad ya nos señaló dos dimensiones. La primera es el derecho que tienen las personas directamente involucradas en el proceso al conocimiento de las actuaciones judiciales y administrativas. Aquí igualmente se incorporan las contractuales. Y el reconocimiento del derecho que tiene toda la comunidad de conocer las actuaciones de las autoridades públicas a través de ese conocimiento, e inclusive exigir que ellas se surtan conforme a la ley. O sea, cualquier ciudadano puede exigir que por favor se publique la información requerida. Bueno, continuemos. El decreto 1081 es el decreto reglamentario de la ley 1712 y a la vez reglamentario de la Presidencia de la República. Nos habla de la publicación de los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras. Dice que para los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos y los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras, de los que trata el literal G del artículo 11 de la ley 1712, que ya lo habíamos visto, son los previstos en el Manual de Contrataciones expedido conforme a las directrices señaladas por la Agencia Nacional de Contratación Pública. Aquí cabe igualmente señalar que es tener en cuenta los lineamientos que se expidan en el decreto, en el acuerdo que reglamenta la contratación de las instituciones educativas. No es pues por más decir que cuando un organismo de control nos va a vigilar, lo primero que pide es el reglamento, porque conforme a ello es el soporte contractual que tiene la institución educativa. Bueno, continuando entonces con el decreto 1081, ya nos está indicando que por favor no, la obligación de publicar en la página web y en el CEPCOT el Plan Anual de Adquisiciones. Y esto dice, de acuerdo con lo previsto en el artículo 74 de la Ley 1474. El artículo 74 es el que les había comentado ahorita sobre el plan de acción. Entonces, para tenerlo muy en cuenta. Igualmente, nos señala que la obligación de publicar conforme, o sea, el contenido de lo que indica el artículo 9 literal E de esta misma ley de 1712. Bueno. Bueno, este es el artículo 19 del decreto reglamentario de la ley 715 respecto de los fondos, que está compilado en el decreto 1075. El artículo es, pues ya para que nos vamos familiarizando, 2, sección 3, 1, 6, 319. Es un artículo largo, pero ya, pues, ya debemos irnos familiarizando con este artículo. Entonces ya nos señala qué debe publicarse. Entonces, dice la rendición de cuentas y la publicidad con el fin de garantizar los principios de la moralidad, imparcialidad, publicidad y transparencia en el manejo de los recursos del Fondo de Servicios Educativos. El rector o director rural debe garantizar el cumplimiento de lo siguiente. Entonces, publicar en la página web del establecimiento educativo, así como en un lugar visible y de fácil acceso del mismo. Entiéndase, fácil acceso no es pues
una cartelera que está por allá refundada en cualquier rincón, sino como lo dice la norma. El informe de ejecución de los recursos y los estados contables del Fondo de Servicios Educativos. Al inicio de cada vigencia fiscal, enviar a la entidad territorial certificada copia del acuerdo anual del presupuesto de fondos, numerado, fechado y aprobado por el Consejo Directivo. Publicar mensualmente en lugar visible de acceso fácil la relación de los contratos y convenios celebrados durante el periodo transcurrido de la vigencia, la que por lo menos indique, entonces tener mucha atención en esto, el nombre del contratista, el objeto del contrato, el valor del mismo, cuál es el plazo y el estado de ejecución del contrato, si ya se encuentra ejecutado en contratación o liquidado. Esto durante la vigencia. Bueno, otro es que a más tardar el último día de febrero, la anterior David, el último día de febrero de cada año y previa convocatoria de la comunidad educativa, celebrar la audiencia pública para presentar los informes de gestión. Esto ya lo tienen pues muy decantado, muy previsto por las instituciones educativas. Y ya el último tiene que ver con los directores rurales, pues de los establecimientos de los municipios que no están certificados. Bueno, ya la próxima, David. Bueno, el Consejo de Estado también ha reforzado ese principio de publicidad. Dice que los sujetos obligados se contratan con recursos públicos y recursos privados. Deben publicar la información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el sistema electrónico de la contratación SECOP. Lo está reforzando. Bueno, y ya por último, lo que les había comentado ya al principio, que ya la normatividad, que es la ley disciplinaria, la ley 1952, que derogó la ley 734, pero algún articulado se encuentra pues casi similar, entre ellos este, del artículo 54, numeral tercero, dice participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual en detrimento del patrimonio público o con desconocimiento de los principios. Mire, este es el principio, este es digamos, el soporte que tienen los organismos de control para empezar un proceso disciplinario. Dice, con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa. Bueno, esto es todo lo que tenía para comentarles. Y muchas gracias, Juan Fernando. Bueno, sobre el proceso sancionatorio, no sé si continúo con él. Sí, dale, continúo. Bueno, listo. Entonces, aquí en el proceso sancionatorio hay dos normas que son el soporte normativo del mismo, que son el artículo 17 de la ley 1150 del 2007, que faculta, le da competencia, mejor dicho, a las entidades, en este caso pues a los rectores, para que inicien los procesos sancionatorios. Y el artículo 86 de la ley 1474 del 2011, que es la ley anticorrupción, ya nos señala el paso a paso. Y ya en la próxima diapositiva, traída de Colombia Compra Eficiente, bueno, este es el artículo 17, igualmente que soporta el proceso sancionatorio. Y en esta diapositiva, Colombia Compra Eficiente ya nos señala cuál es el paso a paso. El proceso se desarrolla por audiencias. Quiere decir una audiencia, que una audiencia puede ser una audiencia o pueden ser varias audiencias, pero las audiencias
no terminan. O sea, la audiencia termina con una conclusión. La conclusión es una sanción, una absolución. Entonces tenemos que, ¿cómo inicia? Pues directamente con un informe de interventoría. Aquí, pues con el recibo de satisfacción o el recibo insatisfactorio que lo realiza el mismo ordenador del gasto o quien el delegue, y en el cual se señale exactamente cuál es el incumplimiento, con la descripción de la conducta, o sea, señale cuál es el incumplimiento, y hay que arrimar el soporte probatorio. Bueno, si hay pólizas, pues hay que llamar a la aseguradora para que se haga presente en la audiencia. Esto es para que este proceso pues tenga todas las calidades y la asegurabilidad de que su conclusión es legal. Bueno, dentro de la audiencia pues se realiza la ratificación ya del incumplimiento ya en presencia del contratista, y se le da la palabra al contratista pues siguiendo el debido proceso. Y dentro de la misma audiencia pues se decretan el incumplimiento, se imponen las multas o la cláusula penal. Aquí hay que tener en cuenta que para poderse imponer una multa o una cláusula penal, ellas tienen que estar descritas en el contrato, porque de resto no se puede aplicar. Bueno, esto dentro de la ejecución del contrato. Y debe hacerse dentro de la ejecución del contrato. No debe pasar el tiempo de su plazo, porque ya ese proceso ya carecería de eficacia. Bueno, y esto pues tiene como consecuencia la comunicación a la Cámara de Comercio, pues de ahí el llamado a las instituciones educativas para que revisen primero el certificado de Cámara de Comercio y para que lo pidan, pues sobre todo. Entonces se informa a la Cámara de Comercio y se sube la decisión a la página del SECOP. Contra ellos, sí, pues siguiendo el debido proceso, procede el recurso de reposición ante el mismo rector, que él es el que lo decide. Bueno, esto es todo lo que tenía para comentarles. Muchas gracias, Juan. Ahora sí, buenos días, rectores, asistentes, auxiliares, tesoreros. Espero que esta información sea muy útil para ustedes. David, ¿me voy a permitir tomar control de la diapositiva? Perfecto. Gracias, David. Vamos a ver si me deja. ¿Cómo lo hago? David, no, le va a tocar ayudarme, no sé cómo tomar control. Pero bueno, buenos días, rectores, ¿cómo están? La idea es que realicemos un poco más práctico esta capacitación para que ustedes entiendan lo que les vamos a hablar el día de hoy. ¿Listo? ¿Qué queremos? Queremos que apliquen al día a día la información que les estamos dando. Para eso, David, por favor, no sé cómo pasar la diapositiva, ¿me ayudas, por favor? Listo, entonces tenemos, y el tema que vamos a hablar hoy es la contratación directa. De esa contratación directa, ustedes la aplican muy poco en el transcurso del año. Sin embargo, es un tema en el cual nos han venido dejando hallazgos, tenemos dudas, tenemos falencias,
Y entonces la idea de hoy es que ustedes tengan un poco más claridad de cómo se maneja este procedimiento. ¿Listo? ¿Qué es la contratación directa? La contratación directa es una excepción a la regla general. ¿Cuál es la regla general? Una licitación pública, una convocatoria pública, una invitación pública para el caso de ustedes en contratación inferior a 20 salarios mínimos. Entonces, siendo la licitación pública la modalidad de contratación que tiene la regla general, la licitación pública, la norma también nos creó una excepción en la cual no tendríamos que hacer una invitación pública para nosotros satisfacer una necesidad dentro del Estado, ¿cierto? La licitación pública, o la invitación pública para el caso que nos compete, es garantía de transparencia, competencia, control, el control tanto constitucional y legal, ¿cierto? Previsto en la norma, que en nuestra norma madre es la ley 80, ¿listo? Sin embargo, como se creó la contratación directa como una excepción a esa regla general, también se tienen unas circunstancias que dificulta la contratación por invitación pública, entonces acudimos a la contratación directa, pero para eso nosotros tenemos unas condiciones. Por favor, David. David, por favor. Listo. En la norma está establecida que la contratación directa tiene 9 causales a las cuales nosotros podemos acudir para invocarla, ¿cierto? Para poder aplicar la contratación directa. De esas 9 causales, nosotros como entidad territorial, como entidad estatal, y ustedes como establecimiento educativo, nos aplica 3, las cuales son contratación directa cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado. Ya voy a detenerme en cada una de ellas. Contratación directa para prestación de servicios profesionales y contratación directa para apoyo a la gestión. Aunque está en una sola, la vamos a dividir en 2. Contratación directa de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión. Vamos a dividir contratación directa de prestación de servicios profesionales y contratación directa de apoyo a la gestión para que ustedes vean la diferencia. Y también tenemos la contratación directa por urgencia manifiesta. En los establecimientos educativos tenemos un par de establecimientos educativos que la han aplicado, pero son condiciones muy extremas. Y dentro de la normatividad, la teoría y los fallos de sentencia, nos dejan claro que la contratación directa no es un mecanismo para solventar problemáticas relativas a la falta de planeación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en el momento de hacer una contratación directa, que esta contratación directa no esté cubriendo una falta de planeación. ¿Listo? Entonces tenemos que tener muy claro los estudios previos de esa contratación directa y tener muy claro la justificación de esa contratación directa y que aplique dentro de las causales que nos dice la norma donde aplica o no aplica la ley, la contratación directa. Para la aplicación en los establecimientos educativos en la ejecución de los fondos de servicios educativos, profundizaremos en 2. Primero, profundizaremos en la primera, cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado. Para eso existe una norma donde nos autoriza la contratación directa por no pluralidad de oferentes en el mercado. Para resumirles, está en el 1082, en este artículo larguito que vemos acá, 2.2.1.2.1.4.8. No me voy a detener en la norma, lo importante es que ustedes comprendan el fondo. Entonces, viniendo o estando autorizados desde la norma para poder aplicarla, o sea, para poder aplicar esa contratación directa cuando no exista pluralidad de oferentes, tenemos que tener claro cuándo aplica y cuándo no aplica pluralidad de oferentes. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice? Se considera que no existe pluralidad de oferentes en el mercado cuando hay solamente una persona. Esta persona puede ser natural o jurídica. Recordemos que una persona jurídica es la que está legalmente constituida ante la Cámara. Que por lo general en nuestro país son SAS o limitadas y así por el estilo, ¿cierto? Para que tengamos claro la diferencia entre persona natural y jurídica, ¿listo? Entonces puede ser cuando no existe
cuando hay solamente una persona, ya sea natural o jurídica. Y esta persona puede proveer un bien o un servicio, no necesariamente tiene que ser una cosa, puede ser un servicio, porque es el titular de los derechos de propiedad, ya sea industrial o derechos de autor. Listo. O que esta persona sea un proveedor exclusivo en el territorio nacional. Y para ser un proveedor exclusivo en el territorio nacional tiene que estar certificado. No cualquiera que venga, no es que yo soy el único que estoy trayendo esto de la China, entonces nadie más te lo va a vender y te doy mi palabra. No, no vale. Listo, esto debe estar. Ellos deben tener una certificación que son el único proveedor exclusivo en el territorio nacional. Paréntesis, les recuerdo que hay una casilla de preguntas y respuestas donde ustedes nos pueden ir haciendo las preguntas para resolver ahorita. Listo, cierro paréntesis. Listo, entonces, cuando no exista pluralidad de oferentes, debemos tener claro, esa persona tiene los derechos de propiedad industrial o derechos de autor sobre el bien o servicio que nos está brindando para satisfacer nuestra necesidad como Estado. Primer interrogatorio. Esa persona es un proveedor exclusivo a nivel nacional y está certificado, tiene un acta, tiene un registro, tiene algo que lo valida a nivel nacional como proveedor exclusivo. Segundo interrogatorio, ¿cierto? Entonces, esa aplicaría en ese sentido. Cuando no hay más personas o no hay más oferentes en el mercado que nos los pueda brindar. Y yo sé que aquí se le abren un montón de preguntas, que el software académico, ya va, listo, más adelantico lo solucionamos. Entonces, ¿qué nos dicen? Ante una ausencia de oferentes, esta circunstancia debe justificarse y documentarse con suficiencia, es decir, no basta simplemente enunciarlo, hay que justificarlo bien. ¿Listo? ¿Y dónde lo justificamos? En el estudio previo que soporta el proceso de contratación. ¿Por qué? Porque la contratación directa debe tener su estudio previo. ¿Listo? Y también debe tener una justificación. ¿Listo? Esta es la primera circunstancia en la que profundizamos que les aplica a ustedes, que es cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado. La segunda, David, por favor. Cuando la segunda que nos habilita la norma para hacer contratación directa es prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Esta se ve como una sola. Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, ¿cierto? También nos dicen que nosotros como entidad debemos justificar que nosotros no podemos cumplir con los propósitos y finalidades a través de nuestros propios mecanismos o por nuestros medios ordinarios y que requerimos la ayuda para actividades administrativas, de funcionamiento de la entidad pública, para poder realizar esta contratación. Listo, ¿dónde está sustentada esta modalidad? También lo encontramos en el 1082, que es un decreto compilatorio, en el artículo 2.2.1.2.1.4.9, como les dije anteriormente, no profundizaremos en la norma, simplemente conocimiento. Pasamos a la siguiente diapositiva para seguir hablando de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. David, siguiente. Y nos detenemos en la primera parte. Mira que en el título anterior decía contratación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Y en esta tenemos contratación de prestación de servicios profesionales. Decidí separarla para que entendamos cuándo es servicios profesionales y cuándo es apoyo a la gestión. Listo. Un segundo. Estoy tratando de tomar el control, pero no ha sido posible. Listo. Contrato de prestación de servicios, contratación de servicios profesionales. Diferente a la contratación de servicios de apoyo a la gestión. ¿Cuál es el objetivo de servicios profesionales? Está para desarrollar actividades dentro de la entidad pública, en este caso dentro del establecimiento educativo, que sean, mucho cuidado acá, identificables, que impliquen el desempeño de un esfuerzo o actividad tendiente a satisfacer las necesidades en lo relacionado con la gestión administrativa o funcionamiento que ellos requieran, bien sea acompañándonos en el establecimiento educativo, apoyándonos, soportándonos con conocimientos especializados.
Entonces, mire que tenemos varias características que no podemos omitir, que cumplió una pero no la otra, no. Entonces, identificables e intangibles, que sean conocimientos especializados, y que estas personas sean legalmente profesionales, ¿cierto? Entonces, conocimientos especializados, profesionales, actividades y plenamente identificables e intangibles, ¿cierto? No es algo de fuerza o algo técnico, no. Es algo más de mente, del ejercicio profesional. Sí puede tener dentro del objeto actividades logísticas, asistenciales, pero que satisfaga los requisitos anteriormente mencionados. Diferente con esta, que es el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión, que la principal característica es encaminada a actividades donde necesiten la presencia personal, ¿cierto? Ya sea, es un tema más técnico, ¿cierto? Un tema más logístico, un tema más asistencial. Aquí ya es como tema de fuerza o tema de que se necesita una persona para que ejecute una actividad técnica más que profesional. ¿Listo? Continuemos, David. ¿Qué debe tener una contratación directa? La contratación directa, ustedes primero van a identificar qué necesidad tienen dentro del establecimiento educativo. Identifican la necesidad y realizan un estudio previo. El estudio previo es igual, como siempre lo hemos venido realizando, debemos tener la descripción de la necesidad que pretendemos satisfacer, no es enunciarla, es justificarla. Tenemos que describir el objeto a contratar y debemos incluir las especificaciones técnicas esenciales y detalladas para poder identificar el contrato a celebrar. ¿Listo? Y dentro del estudio previo de la contratación directa es fundamental que incorporemos los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección. Entonces, tenemos todo el estudio previo, ustedes le colocan como venimos haciendo, justificación de la necesidad, objeto, especificaciones técnicas, todo lo que ya hemos venido hablando y que ustedes conocen cómo se hace un proceso contractual en régimen especial inferior a 20 salarios mínimos, pero se van a detener en los fundamentos jurídicos, porque el estudio previo debe decir cómo se soporta jurídicamente la modalidad de selección que necesito, que en este caso es la contratación directa. Entonces, ¿qué? Vamos al decreto, al artículo largo que les mencioné ahorita, tomamos cuál es la causal que necesitamos y la desarrollamos jurídicamente. ¿Por qué voy a tomar la contratación directa soportada en las excepciones que tiene la norma para hacer esta contratación? ¿Cuál me aplica? Pluralidad de oferentes, apoyo a la gestión, servicios profesionales, y hacemos ese fundamento jurídico desde la normatividad. Para el caso de ustedes, en los establecimientos educativos pueden complementar este fundamento jurídico cuando realicen el contrato del contador con la 1075 y la 715, que es donde nos autorizan o nos obligan prácticamente a contratar un contador para el manejo financiero del establecimiento educativo. Listo, entonces que sea muy sustancioso este argumento jurídico para que nos les dé viabilidad al segundo paso, que es el acto administrativo de justificación. No es el mismo estudio previo. Yo quiero que acá prestemos atención porque creemos que la justificación es el mismo estudio previo y no, el estudio previo es eso, estudio previo, antes de. ¿Listo? Entonces no confundamos el estudio previo con la justificación del acto administrativo sobre por qué voy a contratar con esa persona y no otra, que es la frase que siempre les hacía cuando los visitaba en inspección y vigilancia. Entonces, tenemos el estudio previo, ya sabemos, el estudio previo muy general, vamos a enfocarnos en los fundamentos jurídicos. Los fundamentos jurídicos es qué norma o qué excepción de la norma me faculta para realizar esa contratación directa, profesional, servicio de apoyo a la gestión o no pluralidad de oferentes, que es lo que manejamos en el establecimiento educativo. Y luego de que tengamos este estudio previo realizado, ahí sí, que yo ya sé, porque el estudio previo es para yo saber qué necesito, es para
para cuando tenemos ideas locas, asentarlas en el papel, eso es el estudio previo. Entonces yo después de tener asentada esa idea de necesidad que tengo, que ya la tengo clara, porque la tengo dentro del estudio previo, procedo a iniciar a adquirir esa necesidad que evidencié dentro del estudio previo. Entonces realizo un acto administrativo de justificación. ¿Por qué voy a contratar con esta persona y no con otra? Entonces en ese acto de justificación empezamos diciendo cuál es la causal que nos invoca, ¿cierto? Entonces, pues ya la justificamos en el estudio previo, entonces decimos la causal que nos invoca es la necesidad de un profesional especializado en contabilidad, listo. Dejamos claro esa causal, cuál es el objeto a contratar, esa persona, ¿por qué es idónea? ¿Por qué voy a contratar directamente con él? Ya casi estoy hablando de nombre propio. En los estudios previos no voy a hablar con nombre propio, voy a decir qué requiero en los estudios previos. Mientras que en la justificación del acto administrativo yo ya lo tengo claro quién es, ¿cierto? Entonces necesito un profesional y el idóneo es fulanito de tal que tiene esta idoneidad, desarrollamos desarrollamos toda la idoneidad, y tiene esta experiencia, 2 puntos, desarrollamos toda la experiencia. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la causal que nos invoca? Ya sabemos, empezamos con servicios profesionales. El objeto es servicio de manejos contables, usted ya lo tiene muy claro. Idoneidad y experiencia de esa persona. Primero la idoneidad la desarrollamos bien, no simplemente porque lo conozco, no, es que por qué es idónea esa persona, ¿cierto? ¿Qué estudios tiene? ¿Qué lo hace idóneo? ¿Qué experiencia tiene para reforzar esa idoneidad? No es lo mismo un contador que se dedica a hacer declaraciones de renta únicamente toda su vida a alguien que esté empapado del tema de la ejecución de los recursos en los fondos de servicios educativos. Eso los hace con mayor idoneidad para manejar un procedimiento, ¿cierto? O alguien, listo, que conoce la norma y ha tenido estudios infinitos en ese tema, es idóneo, ¿cierto? No necesariamente que tiene que tener la experiencia en fondos, no, pero conoce la norma de fondo y sabe cómo aplicarla, también es idóneo. Listo. Y también dentro del acto administrativo de justificación, donde estoy diciendo que es esta persona y no otra, también debo dejar claro dónde consultar esos estudios previos que hice para poder hacer este acto administrativo. Entonces lo encuentran en la página web o en la oficina de la secretaria de lunes a viernes de 5 a tal parte, hasta la hora. Es importante decir dónde están esos estudios previos. ¿Qué se me pasó? Bueno, también cuando vayamos a justificar ese acto administrativo, si no es para contador, sino que es para el software académico, es importantísimo el acto administrativo de justificación que dejemos claro cuáles son los derechos de propiedad o derechos de autor que tiene esa persona, o ya sea natural o jurídica, sobre eso que deseamos adquirir. Listo. Teniendo esto claro, ahora sí me voy a enfocar a resolver unas dudas sobre cómo es el procedimiento de software académico, con ejemplos, para que ustedes se enfoquen más en cómo debemos contratar y no de pronto cometamos errores muy básicos por desconocimiento. ¿Qué es el software académico? El software académico ustedes lo manejan día a día, ustedes tienen ahí toda la información del establecimiento educativo. Ustedes ¿qué adquieren cuando adquieren, abro comillas, software académico, cierro comillas? Ustedes no adquieren un software como tal, ustedes adquieren una licencia para poder usar ese software que le pertenece a una persona. Ustedes no están comprando el software, ustedes no quedan como dueños del software. Ustedes adquieren una licencia para poder utilizar ese software. Es muy diferente a comprar un software. ¿Listo? Porque comprar el software me hace dueños de la propiedad industrial de ese sistema, no. Nosotros estamos adquiriendo una licencia para yo poder usarlo en determinado tiempo. Listo. Entonces, resulta que yo ya tengo el software instalado en el establecimiento educativo porque adquirí la licencia y tengo un montón de información allí que es indispensable. Y cambiar de software académico cada año pues se me suben los costos impresionantes porque no es solamente adquirir el uso del software, sino migrar la información.
por lo general optamos a continuar con el mismo software académico y hay casos excepcionales en los que necesitaríamos cambiar, pero eso lo tocamos ahorita. Vamos a tocar el caso en el que vamos a continuar con el mismo software académico. He venido utilizando el mismo software académico, ya tengo toda la información de este software académico y lo que quiero es renovar la licencia porque se me va a vencer. Se me venció hoy 4 de octubre, ¿cierto? Un ejemplo. Ya no tengo licencia para manejar el sistema. ¿Qué debo de hacer? Antes que se me venciera el software académico, yo tenía que iniciar un proceso para volver a adquirir la licencia por otro tiempo determinado. Y cuando yo adquiero la licencia, yo no la adquiero fraccionada. Ah, es que necesito una licencia por un mes. Y ya, y cada mes pagar la licencia. No, eso no lo necesitamos. Nosotros adquirimos la licencia por un tiempo determinado. Se nos fue la diapositiva, David. ¿Me colaboras, por favor? Bueno, les voy hablando mientras regresa la diapositiva. Nosotros adquirimos la licencia por un tiempo determinado. Ah, bueno, si quieres, lo sigo explicando acá directamente a la cámara para que no haya inconveniente. Entonces, adquiero el software académico. Listo. Ah, bueno, continuemos con la diapositiva. Listo, entonces adquiero este software académico. Al adquirir el software académico, yo digo, ¿por cuánto tiempo lo necesito? ¿Por cuánto tiempo me lo puede vender el licenciamiento de uso la empresa? Entonces la empresa dice, te lo puedo vender por 6 meses, por un año. Yo, ¿qué es más productivo adquirir? ¿6 meses o un año? Listo. Por regla general, nosotros dentro del establecimiento educativo lo adquirimos por un año, pero no significa que yo mes a mes deba estar pagando esa licencia de funcionamiento. Yo hago un solo pago que me autoriza a utilizar el software académico por todo el mes. Entonces, dentro de los estudios previos, yo debo dejar claro, voy a adquirir una licencia de funcionamiento del software tal por un año, por 365 días, o de tal fecha a tal fecha, del 4 de octubre del 2023 al 4 de octubre del 2024. Acá hago una claridad, el adquirir una licencia de funcionamiento por un año, que empezó el 4 de octubre del 2023 y va hasta el 4 de octubre del 2024, yo no estoy infringiendo las normas de anualidad de presupuesto que debemos regir. ¿Por qué? Porque simplemente estoy adquiriendo hoy, 4 de octubre, una licencia que la estoy pagando hoy, 4 de octubre, con presupuesto de esta vigencia. Y de una vez estoy pagando por el uso hasta determinado tiempo. El hecho de que cambie de vigencia no me afecta la ejecución presupuestal en la planeación. Listo. Que sí me afectaría que yo compre la licencia hoy 4 de octubre y la pague mes a mes, llegue enero, febrero y ya tenga que utilizar recursos del 2024 para seguirla pagando. Ahí sí me afectaría el principio presupuestal de anualidad. ¿Listo? Entonces es saber hacer desde el estudio previo, desde la justificación, desde el mismo contrato, es saber hacer este tipo de contrataciones. Entonces, adquiero la licencia para uso de un software que le pertenece a otra persona. Y voy a adquirir la licencia por determinado tiempo, supongamos un año, y que empieza a regir a partir del 4 de octubre. ¿Y que la voy a pagar? Ya. Les pido CDP, recibo la oferta de la persona que estoy contratando directamente con la cuenta de cobro por ese licenciamiento y realizo el pago. ¿Por qué? De una vez, no lo voy a fraccionar a mes, nada. Que sí se podría hacer, y espero no enredarlos con estos, que la adquiero el 4 de octubre, pero resulta que en el presupuesto me vale 600.000, un ejemplo. Y en el presupuesto tengo 200, pero que el mes entrante ya voy a tener los 600, entonces pago ya 200 y antes de finalizar la vigencia, 2 pagos de otros 200, ¿cierto? Estoy pagando dentro de la misma vigencia un servicio que no puedo pasar a la vigencia siguiente. Listo. Espero no confundirlos con esta información. Son modelos que se pueden hacer para jugar con el procedimiento contractual. Pero regla general, adquiero el software y perdónenme la expresión, lo pago inmediatamente, como decimos en Medellín, chan con chan. Hacemos el pago.
Realizamos el pago e inmediatamente me activan la licencia de funcionamiento por el año. Ya lo pagué, que se sigue funcionando en abril del 2024. Sí, porque la pagué el año pasado. Y mesecitos antes o días antes que me dé el proceso contractual de que se me acabe la licencia en el 2024, vuelvo y realizo el procedimiento. Es así de sencillo. Pero tener claro que en la justificación tengo que explicar que esa persona tiene los derechos de propiedad sobre ese software, que ese es el software académico que requiero porque ya tiene información del establecimiento educativo, y que hacer una migración a otro software sería costoso porque requiere unos sobrecostos de migración y demás. Listo. Hasta acá espero que esté claro. Si tienen dudas, ya sabemos que tenemos la casilla de preguntas y respuestas para solucionar ahora. Ahora bien, en el caso en que el software académico ya no lo requiero, o sea, no estoy conforme con el servicio que me está prestando esa licencia, y resulta que la licencia terminaba 4 de octubre y yo quiero iniciar un proceso desde cero con otro proveedor de software académico. Dentro del contrato del primer software académico que ya voy a terminar, debo dejar claro que ellos no son los dueños de la información. Ellos solamente prestan un servicio de licenciamiento donde se usa información, pero esa información le pertenece al Estado. Es información pública, o sea, de las entidades estatales, que ellos no son propietarios. Por lo cual, en el momento de finalizar la relación contractual de uso de licencia, esa información ellos nos la deben entregar migrada en ciertos formatos. Dejar claro eso. Y cuando se adquiera el nuevo software académico con la otra persona, dejar claro en el contrato que esa persona va a recibir la información en tal formato y la debe incorporar dentro de su nuevo sistema. Como nosotros no tenemos los conocimientos específicos de cómo son los formatos .xl, .pdf, bueno, no sé, ese temas informáticos, nos asesoramos. Para eso hay una oficina de informática en la Secretaría de Educación que nos den la asesoría de cómo solicitar la migración de una información de esta persona para que esta otra persona la reciba. Listo, si no tenemos esa información, o a los mismos que vamos a realizar el nuevo software, decirle en qué formato lo necesita recibir para yo solicitarle al del software anterior que me lo entregue en ese formato. ¿Qué sucede cuando no se recibe la información? Esa información la están reteniendo, esa información no la quieren entregar, nos están obligando a continuar con el software porque voy a quedar sin sistema académico. Pues se inicia un proceso de incumplimiento contractual y también un proceso sancionatorio porque están reteniendo información pública. En este aspecto, la oficina de contratación de la Secretaría de Educación no les hace el proceso, pero les puede apoyar en cómo reclamarle al contratista en realizar esta reclamación o declararle ese incumplimiento al contratista por retener información pública. ¿Listo? Espero que haya sido claro este tema del software académico. También espero que tengan claro que al momento de comprar el software académico yo puedo pagar la licencia inmediatamente por el tiempo que yo considere necesario. Es por lo general 6 meses, 1 año. La verdad no debemos comprometer vigencias más allá por tema de planeación, listo, y por tema presupuestal. Por si yo voy a adquirir de una vez la licencia por 10 años, creo que es un tema presupuestal muy alto y que no sabemos en qué condiciones de mejora pueda tener, necesidades pueda tener más adelante el establecimiento educativo, y que ese contrato actual no lo satisfaga y nos amarremos innecesariamente a un contrato por apresurados. Listo, entonces es más bien ir planeando la medida que el camino se nos va abriendo. ¿Qué planeamos? Los próximos 12 meses en el tema de software académico. Listo. Software académico chuleado, contador. Contador que tenemos, el contador lo contratamos, la idea es contratarlo por la vigencia, y resulta que cuando se cierra mes,
de vigencia al 31 de diciembre, van a quedar unas actividades por realizar, unos cierres que realizar. Es importante que estas actividades queden consignadas dentro del contrato, ¿cierto? Dejar claro que van a quedar unas obligaciones pendientes al 31 de diciembre para poder cerrar contablemente el año fiscal, y esas actividades se van a realizar, colocan los días, los primeros días de enero de la siguiente vigencia, pero pagadas con recursos de esta vigencia, es decir, que de igual manera se debe configurar una cuenta por pagar de actividades que se requieren, que inmediatamente nos entregue esa actividad, nosotros realizamos el pago. Listo. Creo que esto ya lo hemos hablado mucho. ¿Qué es lo novedoso? Que es importante que quede dentro del contrato, que esas actividades se van a realizar y que no implica una vigencia futura, porque yo no estoy comprometiendo recursos futuros, los estoy pagando con esta misma vigencia, solo que hay una actividad, un compromiso que por normas establecidas, que normas que debemos cumplir, no es posible cumplirlas al 31 de diciembre, y que se requiere que se entreguen en la primera semana, en los primeros 15 días, ya ustedes en la práctica miren cómo se hace más fácil, y que inmediatamente se entreguen, se realizará el pago en tal fecha, porque ustedes también en enero creo que necesitan un tiempo para poder realizar los pagos cuando se les aprueben ciertas situaciones financieras en la Secretaría de Educación. Listo. David, cierras ahí, porfa. A ver, cierras la diapositiva, porfa. Bueno, vamos a ver cómo estamos acá. Listo. Rectores, ¿está clara esta información? ¿Tienen dudas? ¿Necesitan que se les aclare alguna situación? ¿Tienen preguntas? De mi compañero David, que inició con generalidades, del abogado Juan Fernando Muñoz, que se enfocó en la normatividad sobre el tema de publicidad, sancionatorio y demás, o hasta acá está claro. No sé si David y Juan Fernando tengan algo para decir, aclarar, o algo que se haya pasado dentro del procedimiento, dentro de la socialización. No, yo no tengo. Fernando Muñoz, que se enfocó en la normatividad sobre el tema de publicidad, sancionatorio y demás. Qué pena. Listo. Hola, entonces, hola. Sí, qué pena. Entonces damos por terminada esta socialización. Les recordamos que cualquier duda que tengan de procedimientos contractuales pueden hacer la radicación directamente en la oficina donde reciben los radicados en el Boulevard de San Juan presencial, o en el correo radicación.edu@medellin.go.co. Se reciben para que quede con número radicado de Mercurio, y darle la trazabilidad para una respuesta oportuna a sus preguntas. De antemano les agradecemos. De una vez les anunciamos que estaremos hablando próximamente sobre el tema de contratación en obra pública y otros temitas así fundamentales que vemos algunas falencias, para que estén pendientes de los comunicados que envían directamente desde la Secretaría de Educación a través de la Oficina de Comunicaciones. Allí es donde les anunciamos este tipo de capacitaciones, para que no hagan caso omiso a estos correos de comunicaciones y todos nos podamos enterar. De igual manera, esta capacitación o esta socialización creo que queda grabada, y se les compartirá el link para que lo compartan con sus compañeros y ordenadores del gasto. Muchas gracias a todos y una feliz tarde, no, día todavía. Que estén muy bien. Gracias a todos por la participación. Bueno, gracias.